por acá estamos con un problema de mecánica de fluidos, traslación de masas líquidas. El problema dice así: un recipiente parcialmente lleno de agua está sometido horizontalmente a una aceleración constante. La inclinación de la superficie libre es de 30 grados. ¿A qué aceleración está sometido el recipiente? Lo primero es representar la situación. Vamos a suponer que es un recipiente con rueditas, es decir, que no ofrece resistencia al movimiento. Y tenemos un nivel inicial de agua. Entonces vamos a colorear este nivel inicial, suponiendo que está acá. Así estaría nuestra agua en reposo. Ahora, ¿qué ocurre? El recipiente es acelerado, con una aceleración constante, y la situación entonces cambia. De estar en este sentido, no sabemos qué lo acelera, probablemente sea una fuerza. Se le aplicó una fuerza que genera una aceleración. Nos piden directamente la aceleración, no nos piden la fuerza que está generando este movimiento. Lo que sí sabemos es que el recipiente, obviamente, al ser acelerado, sufre una inclinación. El líquido que está dentro de él, quedándonos entonces algo como esto. No sé si han notado que cuando un vehículo que lleva agua es acelerado, el agua se va hacia atrás. Si se acelera hacia adelante, obviamente el agua tiende a irse hacia atrás. Físicamente, decimos que si este vehículo está siendo acelerado hacia la derecha, él siente la aceleración hacia la izquierda. Vamos a acercarnos para mostrar esta situación. Es decir, ya que el fluido se mueve hacia atrás, él siente una aceleración en dirección contraria a la cual está siendo acelerado. Es decir, que a pesar de que la aceleración ocurre hacia adelante para el cajón, para el móvil, para el recipiente, el líquido lo siente en sentido contrario. Esto es por efectos de la inercia. El agua trata de mantenerse en su posición original, y para tratar de mantenerse en esta posición que era la original, él se va hacia atrás como si no quisiera moverse. Ahora bien, existe otra aceleración que siempre está involucrada, que sería la aceleración de gravedad. Esta siempre está presente, ya que es la fuerza, está relacionada con la fuerza de atracción de nuestro planeta. Entre estas dos surge una nueva aceleración. Se le conoce como gravedad efectiva, y básicamente surge como un vector resultante de estos dos vectores: el vector aceleración, contrario al movimiento, que sería el mismo A, y la gravedad. Entonces, nuestra nueva gravedad o gravedad efectiva surge de estas dos como un vector resultante. Es decir, que en otras palabras, yo voy a tener acá, vamos a colocarlo en otro color, una gravedad producto de la aceleración y la gravedad que normalmente nosotros conocemos. Ahora bien, hay algo bien importante que hay que mencionar de esto, y es que esta gravedad es perpendicular a la superficie de agua libre. Es decir, vamos a tratar de que se vea lo mejor posible. Vamos a tratar de que se vea acá lo mejor posible, que se vea perpendicular. Acá se va a formar un ángulo de 90 grados. Así, si lo vemos de esta manera, no pareciera que formara 90 grados. Supongamos que lo tenemos acá. Vamos a tratar de representar lo que se vea perpendicular. ¿Ok? Ahí podría ser. Porque esta parte es importante. Se me va a formar entonces acá un ángulo de 90 grados. Acá, 90 grados. Se van a formar allí. Ok, entonces, el valor de la gravedad yo lo conozco. 9,866, lo redondeamos a 9,8, a 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la gravedad que nosotros normalmente conocemos. Un valor aproximado, 9,81. La aceleración no la conocemos. Es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuánto será esta aceleración? Nos dicen que es constante, ¿no? Para efectos del problema, porque si fuese variable, el problema sería más complicado.
Pero con aceleración constante nos pide calcular ese valor conocido el grado de inclinación de la superficie. Esta superficie entonces está formando un ángulo de 30 grados. Acá tendríamos 30 grados. La superficie se ha inclinado 30 grados. Vamos a colocar acá el valor. 30 grados. Si nosotros observamos, ya que forma 90 grados, acá la gravedad efectiva forma 90 grados, entonces necesariamente, fíjense, si yo extiendo esto que está acá, si yo extiendo esta línea horizontal, entonces este ángulo sería 60, porque esto es un triángulo rectángulo, de tal manera que este ángulo que está acá sería nuevamente 30 grados. Y este obviamente sería 60. No es de interés para nosotros, pero este de 30 grados sí es de interés para nosotros. Fíjense que entonces yo puedo formar un triángulo acá. Si yo colocara esta aceleración acá, formaría un triángulo aquí. Cateto adyacente, cateto opuesto. Voy a dejarlo acá arriba. Se me va a formar entonces allí un triángulo. Vamos a llevarnos estos valores. Vamos a llevarnos estos valores y vamos a formar ese triángulo. Acá lo formamos. La vertical sería la gravedad que conocemos. Esta sería la aceleración con la que se está moviendo el objeto y la gravedad efectiva sería la hipotenusa. Y el ángulo que se está formando acá es de 30 grados. Listo. Como yo conozco el valor de la gravedad, que es 9.81, y conozco el ángulo, yo entonces puedo calcular el valor de la aceleración. Si es que esta superficie se inclinó 30 grados, es porque existe una relación entre la gravedad y la aceleración con la que se está desplazando el vehículo cargado de agua. Entonces lo planteamos. Como no conocemos la gravedad efectiva, entonces lo planteamos con la tangente. Tangente de ¿cuánto? De 30 grados. Va a ser igual a cateto opuesto. En este caso sería entonces la aceleración sobre la gravedad. Siendo que la gravedad es 9.81, entonces podríamos despejar la aceleración. La aceleración va a ser igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por la tangente de 30 grados. ¿Cuánto sería la tangente de 30 grados por 9.81? Pues sería 5.66. De esa manera podemos encontrar entonces la aceleración con la que está siendo desplazado nuestro objeto. Pueden sacar este valor en su calculadora. Nos daría 5.66 metros sobre segundos al cuadrado. Y esta relación siempre se va a cumplir. Hay algunos casos en los que, por ejemplo, la aceleración, en este caso la aceleración la estamos colocando horizontal. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, la aceleración estaría inclinada. ¿Okay? Si es una aceleración que va en este sentido, entonces yo lo que tengo que hacer básicamente es una descomposición. Tendría una componente en X, a X, y tendría también una componente en Y. Ya luego subiré un video con este otro caso. Si fuese el caso que esta aceleración que me dan como incógnita fuese inclinada, entonces yo tendría que considerar una aceleración en X y una aceleración en Y. Esta aceleración inclinada debe tener un ángulo de inclinación, cualquiera sea, alfa. La aceleración entonces en X sería A por el coseno de alfa y la aceleración en Y sería A por el seno de alfa. Repito, no es el caso de este problema, vamos a dejarlo tal cual está. En esta situación simplemente nos están colocando una aceleración horizontal. ¿Okay? Y el ángulo de inclinación de la superficie sería 30. Basados entonces en esta teoría de que la gravedad efectiva es perpendicular a la superficie, nosotros establecemos que este ángulo es 30. ¿Okay? Y por tanto la relación entre A, que es la aceleración, y G, que es la gravedad, nos permite formar un triángulo y luego, conocido este triángulo establecido, puedo utilizar las funciones trigonométricas de seno y coseno o tangente para encontrar lo que haga falta. Por lo menos acá nos están pidiendo la aceleración y nos da 5.66. Pero nos podrían pedir también la gravedad efectiva. Si quisiera calcular la gravedad efectiva, ¿cómo haría?
puedo utilizar otra función. Por ejemplo, si utilizo el coseno de 30 va a ser igual a cateto adyacente, que sería la gravedad, sobre la hipotenusa, que sería la gravedad efectiva. Ahí está. Y de esta manera, entonces yo podría calcular la gravedad efectiva. La gravedad efectiva sería igual a la gravedad 9.81 sobre el coseno de 30 grados. Siendo que la gravedad es un valor conocido, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la gravedad efectiva sería, por ejemplo, 9.81 entre el coseno de 30 grados. Que nos da un valor de 11.32 metros sobre segundos al cuadrado, porque también es una aceleración. Para este tipo de situaciones también ocurre algo bien curioso. Por ejemplo, normalmente en este tipo de situación, si yo quiero calcular la presión en el fondo, acá la presión, coloquemos un punto acá en el fondo. Quiero calcular la presión en este punto. Okay. Quiero calcular allí la presión. La presión nosotros la calculamos como densidad por gravedad por profundidad, normalmente h. Siendo que entonces acá esta sería la profundidad. H. La densidad del agua son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad son 9.81. Entonces la presión en este punto, vamos a colocarle un nombre a ese punto. En el punto A, así en mayúsculo, el punto A. Entonces yo diría, la presión en A, como yo estoy acostumbrado a calcularla, sería igual a la densidad, que son 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicada por la gravedad, que ya la conocemos, 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, multiplicada por la profundidad, que en este caso no me la están dando. Vamos a colocarle un valor. Supongamos que esta profundidad es de 0.5 metros. Por colocar un ejemplo. El problema tendría que darme. Entonces, por 0.5 metros, y yo podría calcular la presión. Ok, si yo observo acá, las unidades son consistentes porque kilogramos por metro sobre segundos al cuadrado, todo esto que está acá, me daría newton. Un metro cúbico, del metro cúbico un metro se va con un metro y me quedaría metros cuadrados. Entonces, ¿qué sería newton sobre metros cuadrados? Es decir, pascal, ¿no? La consistencia de unidades está bien. Y así podría calcular entonces yo la presión en A. Que sería 1000 por 9.81 por 0.5. Dándome 4905. Voy a colocar acá. 4905 newton sobre metros cuadrados, que son pascales. Esto normalmente nosotros lo hacemos porque la gravedad, ya van a ver por qué estoy explicando esto, porque la gravedad actúa en sentido vertical, la gravedad actúa en sentido vertical, y entonces en este sentido yo calculo o considero la profundidad. Pero aquí pasa algo bien interesante. Como la gravedad resultante tiene una inclinación, esta gravedad efectiva, entonces ahora las distancias para calcular en cualquier punto, supongamos que yo coloco como ejemplo de nuevo un punto A por acá, vamos a colocarle otro color. Yo coloco por acá un punto A, vamos a llamarlo A también. Entonces resulta que yo no voy a utilizar esta distancia como la utilizaba ya, h. La fórmula es la misma, ¿no? La fórmula es la misma. La fórmula, vamos a mover esto un poquito para acá. La fórmula es la misma, es decir, presión en A va a ser igual a la densidad
por la gravedad, pero ahora no es la gravedad normal, sino la gravedad efectiva. Por una profundidad vamos a llamarle D. Pero esta profundidad no es la profundidad estándar vertical, no. La profundidad que yo voy a considerar para estos problemas es una profundidad que tiene que tener la misma dirección de la gravedad efectiva, ¿sí? Es decir, que si yo quiero la presión en A, tengo que calcular con una profundidad que tenga la misma dirección que la gravedad efectiva. Observen, ¿no? Observen. Siendo que la gravedad efectiva forma 90 grados con la superficie, significa que esto es un triángulo rectángulo. Es decir, si hay 90 de este lado, pues también hay 90 de este lado. Acá hay 90. Triángulo rectángulo. Y si yo observo, entonces, esto que era la altura antes, que era la profundidad normal, hacia antes vertical. Ahora, esta profundidad viene a ser la hipotenusa. Fíjate bien, esta profundidad viene a ser la hipotenusa. Y la distancia D que yo necesito, sería esta que está acá. Esta distancia es la que yo necesito. ¿Ves? Yo la tengo que calcular. Y este ángulo de 30 grados, ¿okay?, que está acá con la superficie, fíjate que me está formando 30 grados con la vertical, ¿verdad? Eso sería, estos 30 grados, lo voy a dejar acá, sería 30 grados con la vertical. En otras palabras, esos 30 grados estarían acá. Lo voy a mostrar. Si yo trazo una vertical acá, mira, estos 30 grados estarían acá. Acá estarían los 30 grados. Acá. 30 grados. Ahí están los 30 grados. Entonces, por ángulos alternos internos, este sería el ángulo de 30 grados. Este sería mi ángulo de 30 grados.